Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la covarianza. Vamos a estar hablando de las relaciones, las asociaciones lineales entre variables y en los gráficos de dispersión se resumen como se observa acá en la imagen. Por ejemplo, cuando existe una relación positiva alta entre dos variables, la, los puntos tienden a agruparse en torno a una línea recta. Entonces, si nosotros insertamos acá una línea recta, vemos que estos puntos se van agrupando en torno a esa línea recta y como tiene esta inclinación en este sentido, se dice que esta recta tiene una pendiente positiva. Entonces, acá en el eje X se van graficando, se van colocando los valores obtenidos de las variables. Y de la otra variable que se quiere estudiar se coloca en el eje vertical. De esa manera entonces se van uniendo los puntos de la primera con la segunda variable y se van obteniendo entonces cada uno de estos puntos que se observan acá de la intersección con entonces estos valores. Y en este caso se ve una tendencia a agruparse en torno a esta línea recta. Pendiente positiva, correlación positiva. En este caso se observa que existe una tendencia a agruparse también en torno a una línea recta, como se puede observar acá, pero en este sentido la asociación o la correlación es en el sentido opuesto, o sea que se inclina en este sentido, pero hay una clara tendencia de agrupación de los puntos en torno a esta línea recta. Entonces se dice que esta recta tiene una pendiente negativa y que existe una correlación negativa entre las variables estudiadas. ¿Qué significa que haya una correlación negativa, una relación negativa? Que a medida que aumenta una variable, la otra disminuye. A diferencia de eh, esta línea de puntos que se observa acá, que tiene una pendiente positiva, tiene una correlación positiva, porque a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. Entonces existe una correlación positiva. Y cuando los puntos se ubican de manera dispersa, sin agruparse en torno a una línea recta, entonces ahí se dice que no existe relación, hay ausencia de relación entre las variables estudiadas. Tenemos dentro de este plano, tenemos cuatro cuadrantes. Este es el primer cuadrante impar, este es el segundo cuadrante, que es un número par. Este es el tercer cuadrante, que es también un número impar. Y este es el cuarto cuadrante, entonces, que es un número par. Entonces, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esa manera se divide el plano cartesiano en cuatro cuadrantes. Entonces, se denomina primer cuadrante a la zona del gráfico donde ambas variables entonces toman valores positivos. ¿Por qué? Porque si yo grafico en este eje de X, la variable va a tomar valores positivos. Y si grafico en el eje vertical, la variable también debe tomar valores positivos para ubicarse en el primer cuadrante del plano cartesiano. El segundo cuadrante, que es este, que es el cuadrante par, entonces corresponde a los valores negativos. Para que la recta o los puntos se ubiquen en este sector, entonces una de las variables tiene que tener valores negativos, como se puede observar acá,
y las otras variables tienen que tener valores positivos. De esa manera, entonces, el gráfico resultante o la línea resultante se va a ubicar en este sentido y va a tener, entonces, va a tener pendiente negativa. De esa manera, entonces, dependiendo del tipo de correlación que exista, entre si es una correlación positiva o si es una correlación negativa. Entonces, el tercer cuadrante que es impar y que está acá, entonces, las dos variables tienen que ser de signos negativos. ¿Para qué? Para que nuestra línea se ubique más o menos, o los puntos obtenidos se ubiquen más o menos acá. Entonces, de esa manera tenemos los cuadrantes y para el cuarto cuadrante, entonces, una de las variables tiene que ser negativa y la otra de las variables tiene que tener signo positivo para que se ubique en ese cuarto cuadrante de ahí. Entonces, para construir una medida de asociación entre las variables, entonces la proporción de puntos en cada cuadrante también se debe a que esos puntos se alejan o no de su origen. Entonces, esto indica una relación positiva, se observa una clara tendencia de agrupación en torno a esta línea recta imaginaria que estoy simulando acá. Entonces, acá hay una correlación negativa y se agrupan estos puntos en torno a esta línea recta que estoy simulando acá. Y acá no existe una tendencia de agrupación en torno a una línea recta, entonces se dice que no hay relación entre las variables. Entonces tenemos la covarianza. Entonces es una expresión para medir la relación, para determinar la relación entre las variables. Entonces tenemos los gráficos, la correlación positiva, correlación negativa y ausencia de correlación. Entonces, en términos de covarianza. Entonces, tenemos que la covarianza va a ser negativa cuando los puntos se encuentran en cuadrantes pares. ¿Cuáles son los cuadrantes pares? El cuadrante 2 y el cuadrante 4. Entonces, en estos dos casos, los puntos se encuentran en estos cuadrantes pares, entonces la correlación o la covarianza es negativa. ¿Qué significa que la covarianza sea negativa? Significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. En este caso se observa que, como les había mencionado, los puntos están dispersos y no tienen una tendencia de agrupación. Entonces la covarianza va a ser próxima a cero, entonces, cuando no hay relación entre las variables. En este caso se dice que la covarianza es cero, porque no existe relación. Entonces, acá, entonces, la covarianza se encuentra entre 0 y 1. Y como se observa una tendencia de agrupación, el valor es más próximo a 1. Lo mismo sucede en este caso de acá. El coeficiente de correlación, específicamente la covarianza, depende mucho de las unidades de medida de las variables. Por ejemplo, si está en metros, si otra variable está en segundos, y así sucesivamente. O sea que varía la proporción y sus valores dependiendo de las unidades de medida que tengan las variables. Y esa es una desventaja porque no permite, por ejemplo, acá, no permite la comparación de dos variables. Entonces, acá nosotros tenemos peso y tenemos caballos de fuerza. Entonces, en cómo se tratan de unidades diferentes, la covarianza, entonces en este caso nos sirve como un parámetro de comparación. Entonces, si no lo tenemos un metro y convertimos metro a centímetro, entonces la covarianza también se va a ver afectada por ese cambio de las unidades de medida de centímetros o de metros a
centímetros. De esa manera, entonces, no tiene sentido decir que si la covarianza es grande, la relación es fuerte, porque la covarianza depende mucho de las unidades de medida de las variables. Cambia a medida que cambian las unidades de medida. Entonces, para evitar esta influencia de las unidades de medida sobre las correlaciones o sobre las unidades de correlación, entonces se divide todo, la covarianza se divide por la desviación estándar. Entonces, tenemos que cuando el valor de R, en este caso, ya es un parámetro que no se ve influenciado, no se ve afectado por las unidades de medida de las variables. Entonces, una correlación nos proporciona tres datos: si hay existencia o no de una relación lineal entre las variables. También nos dice la dirección de la relación, si es positivo o si es negativo. Si es positivo, significa que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Y si es negativo, significa que entonces si una variable aumenta, la otra variable tiende a disminuir. Un ejemplo sencillo y bien práctico, podemos relacionar, por ejemplo, ingesta de alimentos con ganancia de peso. Si es que aumenta la ingesta de alimentos, entonces podemos decir que puede aumentar también la ganancia de peso. Entonces, aumento de consumo de alimentos también puede conllevar a un aumento por dar un ejemplo sencillo y bien práctico, puede dar lugar a un aumento del peso. Entonces, esa es una correlación positiva. En el caso de un ejemplo sencillo y práctico, en el mismo tenor que hablamos anteriormente, en el caso de una correlación negativa, por ejemplo, entonces podemos decir que el aumento de la actividad física genera una disminución del peso corporal. Entonces, al aumentar el ejercicio físico, la frecuencia de ejercicio físico, entonces el peso corporal tiende a disminuir. Ese sería un ejemplo de una correlación negativa. Cuando aumenta una variable, la otra variable entonces tiende a disminuir. El grado de esta relación entonces está dada por el valor absoluto de ese coeficiente. Entonces, la correlación, estos tres aspectos están indicando cómo cambian las características que se están estudiando. Entonces, acá en este caso se observa una correlación perfecta. ¿Por qué? Porque todos los puntos están agrupados exactamente sobre esta línea recta. Entonces, cuando la correlación es perfecta, exacta, se le asigna o tiene un valor de 1. Pero cuando esto entonces no existe una relación lineal, entonces el valor del coeficiente de correlación sería igual a 0. Entonces, eh, cuando más alta es la relación entre las variables, entonces más el valor del coeficiente de correlación tiende a acercarse a 1. Y cuando más baja o débil sea la relación, entonces tiende a acercarse a 0, cuando no existe correlación. El coeficiente no depende del orden en que se consideran las variables. Se puede poner xy o ix y eso igualmente tiene que dar o tiene que arrojar el mismo resultado porque no depende del orden en que se consideran las variables. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.